Soy Norma Sanchís de la Red de Género y Comercio. Vamos a ver el espacio de las mujeres y la propuesta de las mujeres dentro del ámbito del G20. Porque el G20 tiene distintos llamados grupos de afinidad, que serían los sectores que pueden de alguna manera participar, hacer oír su voz o hacer llegar sus propuestas supuestamente a los gobiernos del grupo de los 20 países más ricos y poderosos del mundo. Dentro de esos grupos está el grupo de los negocios, el Business 20, está el Science 20, está el Youth 20 y ahora está el Women's 20, que se creó en el año 2015 bajo la presidencia de Turquía, como una propuesta del gobierno de Turquía cuando le tocó la presidencia. Después pasó a manos del gobierno de China cuando tuvo la presidencia en el año siguiente. El año pasado, 2017, estuvo en Alemania, y este año 2018 está bajo la responsabilidad del gobierno argentino. Se supone que el objetivo es aumentar la participación de las mujeres, la participación social y económica dentro de los gobiernos del grupo de los 20. Cada vez que asume la presidencia un país, se nombran las autoridades de este grupo de afinidad, como se llama todos estos grupos. Entonces, el presidente de Argentina nominó como presidenta del W20 a Susana Balbo, que es una empresaria que viene de una familia, conocida familia de viñateros y con bodegueros, que exportadores, productores y exportadores de vinos. Ella es la chair del grupo. La co-chair, vicepresidenta, es también una persona que viene de una familia muy conocida en el ámbito empresario. Se llama Andrea Grobocopatel. Es una familia, un nombre, un apellido muy ligado a la producción agropecuaria, cultivos de extensión para la exportación. Concretamente, están ligados al cultivo de soja en una enorme extensión del territorio argentino. Ambas autoridades, junto con todo un equipo que han integrado, están desarrollando una intensa actividad de reuniones, de consultas, sobre todo con mujeres empresarias, porque ellas definen como que el grupo de afinidad del Women 20 está integrado por líderes de la sociedad civil, de los negocios o las empresas, de los emprendimientos, de los think tanks. Entonces se han estado manteniendo reuniones, debates, discusiones, levantando propuestas, y han definido 4 ejes de trabajo fundamentales. 3 de esos ejes ya venían de gobiernos anteriores, sobre todo del gobierno de Alemania. Era la inclusión laboral de las mujeres, la inclusión financiera de las mujeres, la inclusión digital de las mujeres, y han agregado en este caso la inclusión rural o la inclusión de las mujeres en el desarrollo rural. Debo decir que toda esta propuesta está muy avalada por el gobierno y por las mujeres importantes del gobierno argentino, la vicepresidenta, la mujer de la esposa del presidente, inclusive hasta la reina Máxima de Holanda, que es de origen argentino. Bueno, cada una de estas áreas tiene un diagnóstico correcto. Por ejemplo, en lo que hace a la participación laboral de las mujeres, se dice que
es muy escasa en relación a la de los hombres. Las mujeres participan menos y por lo tanto tienen un empoderamiento económico menor, tienen condiciones laborales peores que los hombres, trabajos en sectores más flexibles, precarios, informales, trabajan menos horas, cobran un salario menor por un trabajo equivalente. Lo que no se dice es por qué, cuáles son los condicionantes que hacen que las mujeres tengan una situación más desventajosa. Y entonces no se habla, por ejemplo, de que las mujeres siguen haciéndose cargo de todo el trabajo invisible y no remunerado de cuidado que permite atender las demandas y necesidades de las personas dependientes de la familia y de la comunidad. Los niños, los ancianos, los enfermos, son básicamente las mujeres en nuestra región de América Latina. El cuidado sigue siendo una responsabilidad de las familias y dentro de las familias las mujeres. No se comparte ni con el Estado ni con el sector privado de una manera notoria y equitativa. Entonces, no se puede decretar igualdad de oportunidades si no se va de raíz a solucionar y encarar una mejor distribución del cuidado como debiera ser en una sociedad más equitativa. Lo mismo ocurre con las otras áreas. Si hablamos de la inclusión financiera, sí, las mujeres tienen sin duda, y está reconocido por el W20, una mayor dificultad a la bancarización, al acceso al crédito, tienen más problemas para poner una propiedad en garantía porque no tienen esa autonomía para manejar inclusive sus propiedades cuando las tienen. Entonces, muchas veces utilizan sistemas parabancarios, como por ejemplo los sistemas de microcrédito que brindan algunas agencias con tasas mucho más altas, o inclusive en los barrios de sectores populares, sistemas informales de préstamos con intereses realmente usurarios para las mujeres más pobres. Si hablamos de inclusión digital, también tenemos una enorme brecha cuya raíz parte de que las mujeres están mucho más distantes de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas. Pareciera que esos son todavía terrenos de hombres y esas son raíces estructurales que las tienen también alejadas de los avances de la era digital. ¿Y qué vamos a decir de las mujeres rurales? En el diagnóstico del W20 se reconoce la capacidad, el peso que tienen las mujeres en la agricultura familiar y en la producción de alimentos. Esto es un tema que debiera valorizarse muchísimo porque son los alimentos que consumen la mayoría de nuestras sociedades y comunidades. Lo que no se dice es que estas mujeres y la agricultura familiar en general está siendo desplazada, amenazada por el agrobusiness, por las empresas de cultivos de exportación, cultivos extensivos, que inclusive las contaminan a ellas, a sus familias, a sus producciones con los agrotóxicos. Entonces, resulta muy difícil pensar realmente en encontrar soluciones de inclusión cuando no se va a fondo a cuestionar cuáles son las raíces de la exclusión. Si pensamos que estamos en el ámbito de los 20 países más ricos del planeta, de las economías que definen las políticas hegemónicas, que son concentradoras básicamente, que son fragmentadoras, que son segmentadoras, entonces tampoco se va a poder ir mucho más allá de la retórica y de la supuestamente bien intencionada idea de la inclusión. Oxfam plantea que en el estudio de este año 2018 que toda la riqueza acumulada durante 2017, el 83%
fue a parar a manos del 1% de la población mundial. Y el 50% de la población del mundo accedió al 0% de la riqueza acumulada en el año pasado. Entonces, para sortear la trampa discursiva de las buenas intenciones, pero que plantean claramente contrasentidos de la inclusión, ¿no? Tenemos que plantear tres premisas básicas. Primero, que no es posible pensar políticas de inclusión en un contexto excluyente, concentrado de políticas concentradoras de la riqueza, en un contexto de fragmentación social y de injusticia económica. Por otro lado, que no podemos pensar en la equidad de género, en la equidad entre hombres y mujeres, si no vamos al fondo, a la raíz de lo que son las construcciones de género y los elementos que todavía están obstaculizando realmente las situaciones de equidad y de igualdad. No podemos pensar en recetas mágicas que por decreto o con una ley puedan igualar situaciones, por ejemplo, en el mercado laboral, si no vamos, por ejemplo, muy a fondo a encarar el tema de los cuidados. Y por último, no podemos hablar de las mujeres como si fuera un grupo único y homogéneo. No es un colectivo homogéneo e integrado, sino que tenemos que hablar de los distintos grupos y las diferencias intragénero, las mujeres migrantes, las mujeres de hogares de bajos ingresos, las mujeres integrantes de distintas razas, etnias, colectivos LGTB, etc. Puede ser que algunas de las políticas de inclusión que están planteando el W20 puedan llegar a ciertos sectores de mujeres. Puede ser que las beneficien para poder atravesar el techo de cristal a una élite de mujeres o mujeres líderes, empresarias o emprendedoras que pueden hacer punta en ese sentido, pero de ninguna manera se va a lograr construir un camino de equidad de género real y menos de justicia económica y social.